La pregunta es inevitable. ¿Fue aquel silencio complicidad, protección, o solo una tregua temporal ante lo inevitable? ¿Era un simple aplazamiento de un conflicto mayor, o una estrategia consciente para preservar cierta armonía social? Ahora, Burkina Faso enfrenta una paradoja dolorosa. ¿Es esta nueva ley un acto de autodeterminación y soberanía, o el principio del aislamiento y la pérdida de aliados cruciales? ¿Puede el silencio de un país ser más poderoso que cualquier palabra? Esa es una pregunta que, aunque parece abstracta, tiene consecuencias muy concretas y palpita en el corazón de la historia reciente de Burkina Faso. Imagina una nación entera que, durante más de 6 décadas, eligió no hablar de la homosexualidad. No la condenaba, ni la celebraba. No era aceptación ni rechazo. Era una excepción en el continente africano, donde la mayoría de los países heredaron leyes coloniales que prohibían las relaciones entre personas del mismo sexo. El riesgo es enorme. Al desafiar las normas y expectativas del mundo, Burkina Faso puede ganar respeto entre quienes valoran la independencia africana, pero también puede enfrentar sanciones económicas, aislamiento diplomático y perder recursos vitales para su desarrollo y seguridad. Aquí no solo está en juego una ley, se trata de identidad, dignidad y el derecho a decidir el propio destino. Es el mismo dilema que han enfrentado otras naciones en el pasado, como Sudáfrica durante el apartheid o Irán tras la Revolución Islámica, cuando desafiar el consenso internacional significó sufrir profundas consecuencias internas y externas. Ese silencio era un refugio precario, una neutralidad cuidadosamente mantenida para evitar tanto el conflicto interno como la condena internacional. Era como caminar por una cuerda floja, donde cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tormenta política o social. Pero en septiembre de 2025, todo cambió. El Parlamento de Burkina Faso rompió el silencio y penalizó oficialmente la homosexualidad, sumándose a la ola de leyes restrictivas que avanza por África. Esta decisión fue mucho más que un simple cambio legal. Fue una declaración de intenciones ante el mundo y un acto de ruptura con una larga tradición de ambigüedad estatal. Para entender por qué el silencio de Burkina Faso fue tan poderoso y por qué su ruptura sacude a todo el continente, primero debemos explorar cómo nació ese silencio y cuál fue su papel en la historia africana. Esta historia no comenzó en el vacío. Es el resultado de fuerzas históricas, coloniales y sociales que se entrelazan desde hace más de un siglo. Para comprender el origen de este silencio, debemos retroceder hasta el momento en que Burkina Faso se liberó del dominio colonial francés. Imagina el año 1960. Las banderas coloniales caen y un nuevo país, entonces conocido como Alto Volta, emerge a la vida independiente. Solo así podremos entender cómo un vacío legal se convirtió en un escudo frágil y, finalmente, en una grieta que hoy amenaza con fracturarse por completo. Sin embargo, cuando Burkina Faso logró la independencia de Francia en 1960, su código penal emergió sin referencias a relaciones entre personas del mismo sexo. No había ni condena ni aprobación, solo un silencio oficial, mantenido durante décadas como la postura del Estado burkinés. Este silencio fue, en parte, una herencia del vacío dejado por las autoridades coloniales, pero también una decisión consciente de no encender conflictos innecesarios en una sociedad profundamente plural y marcada por una fuerte presencia religiosa y rural. ¿Por qué Burkina Faso optó por el silencio legal mientras sus vecinos redactaban condenas explícitas? El continente africano heredó, en su mayoría, leyes anti-LGBT de poderes coloniales europeos. Estas normas, impuestas hace más de un siglo por administraciones extranjeras, consolidaron prohibiciones y castigos ajenos a las culturas locales. Por ejemplo, las antiguas colonias británicas, como Nigeria, Uganda o Ghana, adoptaron los estrictos códigos victorianos que criminalizaban la homosexualidad con penas muy severas. En contraste, el legado francés fue diferente. Aunque Francia despenalizó la homosexualidad en 1802, su influencia en el África occidental francófona fue menos directa en este aspecto. Pero ese silencio no equivalía a libertad. Aunque la ley guardaba distancia, la sociedad seguía profundamente conservadora, guiada por tradiciones religiosas y costumbres rurales que marginaban cualquier diferencia. Para quienes vivían su orientación sexual o identidad de género fuera de la norma, el Estado podía ignorarles, pero la comunidad rara vez lo haría.
Durante más de 6 décadas, la neutralidad jurídica coexistió con la hostilidad social, generando una realidad ambigua y frágil para quienes esperaban comprensión o respeto. La vida cotidiana de las personas LGBT en Burkina Faso era, en muchos sentidos, un ejercicio de discreción permanente. Un ejemplo concreto. Muchas parejas del mismo sexo optaban por ocultar su relación, simulando lazos de amistad o parentesco para evitar sospechas. Esta dinámica recuerda a la vivida en España durante el franquismo, donde la represión oficial coexistía con una tolerancia silenciosa en ciertos ámbitos privados, pero nunca pública ni reconocida. En Burkina Faso, la ausencia de ley no significaba la ausencia de riesgo. Los rumores, la exclusión social y, en ocasiones, la violencia eran amenazas constantes. Alrededor, el escenario internacional cambió de forma drástica. Países vecinos como Malí, Ghana, Nigeria y Uganda endurecieron leyes y multiplicaron las penas, justificando su severidad en un supuesto retorno a valores tradicionales y la resistencia frente a la presión occidental. Uganda incluso instauró la pena de muerte en casos específicos, provocando condena global y polarización continental. Frente a esta ola de prohibiciones, Burkina Faso pasó de ser visto como un refugio discreto a quedar aislado en su silencio legal, cada vez más cuestionado. A modo de ejemplo, en Uganda, la ley anti-LGBT aprobada en 2023 generó protestas internacionales y sanciones inmediatas, pero también multiplicó los ataques y detenciones dentro del país. Nigeria, por su parte, endureció de manera similar sus leyes en 2014, con consecuencias devastadoras para las minorías sexuales, que se vieron obligadas a huir o vivir en la clandestinidad. Este contexto regional hizo que el silencio burkinés dejara de ser visto como neutral y comenzara a percibirse como una anomalía peligrosa, tanto para los sectores conservadores internos como para las potencias occidentales. Con el paso del tiempo, ese silencio dejó de proteger y empezó a asfixiar. Las presiones se duplicaron. Por un lado, fuerzas internas alentadas por discursos conservadores y movimientos religiosos. Por otro, la exigencia internacional de respetar los derechos humanos universales. Burkina Faso arriesgaba quedar atrapado entre dos fuegos, el aislamiento global y la deslegitimación ante sectores internos que clamaban por posturas más duras. Lo que antes fue una zona neutral se transformó en un campo minado para la política, la sociedad y la identidad nacional. ¿Es esto una defensa de la cultura propia o una amenaza a las libertades más básicas? La respuesta divide no solo a Burkina Faso, sino a todo el continente africano y a la comunidad internacional. Este dilema no es exclusivo de Burkina Faso. Podemos encontrar paralelos históricos en países como Polonia o Hungría en la Europa del Este, donde la presión de la Unión Europea para respetar derechos humanos choca con movimientos internos que exigen una defensa de la tradición y la soberanía nacional. En todos los casos, el país queda entre la espada y la pared, obligado a elegir entre la aceptación internacional y la autoafirmación local. Pero, ¿cómo se gestó la ruptura de este silencio? Detrás de la ley, hubo tensiones, voces encontradas y una batalla por el control del relato nacional. La narrativa oficial habla de defensa cultural, pero muchas organizaciones de derechos humanos ven una reacción al creciente aislamiento internacional y a la amenaza de perder el control interno. Romper el silencio legal significó algo más que promulgar una ley. Fue adentrarse en un conflicto profundo, enfrentando la soberanía cultural a la presión por los derechos universales. La decisión desafía los límites de la autodeterminación africana y reconfigura las expectativas globales sobre moralidad, justicia y dignidad. Es similar a lo que vivieron países del sudeste asiático cuando se resistieron a adoptar valores occidentales en materia de género, argumentando que cada sociedad tiene derecho a definir su propia ética. La ley nace bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, líder de la transición tras el golpe de Estado de 2022. Traoré es ahora símbolo de desafío, figura que promete proteger al país del terrorismo y de la influencia extranjera. Para muchos, representa la esperanza de una nación que quiere control absoluto de su destino, una especie de Nkrumah del siglo XXI, dispuesto a pagar el precio de la independencia hasta las últimas consecuencias. La aprobación de la ley anti-LGBT en Burkina Faso en septiembre de 2025 desató una tormenta global. No se trata solo de una norma. Es el escenario de una guerra silenciosa entre el derecho a decidir y la presión internacional.
La historia está llena de ejemplos. Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Cuba tras la revolución, o cuando Sudáfrica fue aislada por el apartheid. El mensaje era claro: desafiar el orden internacional tiene un precio. En el Parlamento de Ouagadougou, la criminalización de la homosexualidad se aprobó por unanimidad. Nadie se opuso. Las nuevas normas establecen penas de cárcel y expulsión inmediata para extranjeros. Es un giro drástico en un país que, durante más de 6 décadas, mantuvo un silencio legal sobre este tema. El texto de la ley, que prevé hasta 5 años de prisión, recuerda a los códigos penales más severos de la región y marca un antes y un después en la historia jurídica del país. El gobierno lo justifica así: la ley refleja el sentir de una sociedad donde más del 90% de las personas practica alguna religión y donde el conservadurismo social sigue siendo ley no escrita. Afirman que es un acto de defensa cultural, una respuesta a las demandas del pueblo frente a la presión exterior. Este argumento se repite en otros contextos africanos y asiáticos. En Malasia, por ejemplo, las autoridades justifican leyes restrictivas en nombre de la armonía social y la tradición religiosa. Sin embargo, dentro del país, miles salieron a celebrar la ley como un triunfo de la soberanía y la dignidad nacional. Redes sociales y manifestaciones públicas se llenaron de mensajes de orgullo, de haberse atrevido a decidir sin el permiso del mundo, a una costa de riesgos y sacrificios. Es una reacción que recuerda a la vivida en Rusia tras la anexión de Crimea, donde el rechazo internacional fue compensado por una ola de patriotismo interno. Pero las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Gobiernos occidentales y organismos globales condenaron la medida como un retroceso alarmante, advirtiendo sobre la llegada de sanciones económicas y diplomáticas. Desde París hasta Washington, exigen la derogación inmediata y amenazan con cortar ayudas vitales para Burkina Faso. El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y diversas ONGs han puesto sobre la mesa la posibilidad de suspender proyectos de cooperación y asistencia humanitaria si la ley se mantiene. La pregunta es inevitable: ¿cuáles serán las verdaderas consecuencias? No solo para Burkina Faso, sino para todo el continente. La respuesta podría marcar el destino de una generación. Si la apuesta sale bien, podría inspirar una ola de autoafirmación africana. Si fracasa, el precio será pagado por los más vulnerables. Burkina Faso, al convertir la homosexualidad en delito, arriesga mucho más que su política interna. Pone en juego su economía, su imagen internacional y la estabilidad de su futuro, todo en nombre de la autodefinición nacional. Este tipo de apuestas han marcado la historia mundial. Cuando India se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, fue sancionada, pero también ganó respeto entre quienes defendían la autodeterminación. ¿Podrá la soberanía sobrevivir al precio del aislamiento internacional? Países como Venezuela o Corea del Norte han optado por la autosuficiencia a costa de sanciones y dificultades extremas. Pero también existen ejemplos de reconciliación. Vietnam, tras décadas de aislamiento, logró integrarse a la economía global, negociando reformas sin perder completamente su autonomía. Pero en el terreno, las vidas de quienes ahora son criminalizados cambian de manera irreversible. ¿Cómo se enfrentan al miedo y al aislamiento quienes más pierden con esta ley? Hay historias personales que ilustran este drama. Jóvenes que han perdido sus empleos, familias que se han fracturado y personas que ahora buscan asilo en países vecinos menos hostiles. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado decenas de casos en los que la aprobación de leyes similares ha provocado desplazamientos internos y una ola de denuncias anónimas. La economía nacional, ya frágil por años de conflicto y escasez, podría entrar en caída libre si se cortan esos recursos. Burkina Faso depende en gran medida de la ayuda internacional para financiar sectores clave como la salud, la educación y la infraestructura. La autosuficiencia sigue distante, y cada decisión estratégica pesa como plomo. Un solo error podría sumir a millones en la pobreza y desencadenar crisis humanitarias difíciles de contener. El precio de la soberanía se mide, ahora, en vidas y futuro. Con la promulgación de la ley, Burkina Faso no solo cerró una puerta, abrió múltiples caminos inciertos. El país, anticipando represalias de Occidente, ha buscado rápidamente reforzar lazos con Malí, Níger, Rusia y China. Estos nuevos aliados representan alternativas, pero también riesgos.
La ayuda y cooperación occidentales, de las que depende más de la mitad del presupuesto burkinés, podrían desaparecer de un día para otro. Un ejemplo histórico. Durante la Guerra Fría, muchos países africanos cambiaron de aliados buscando sobrevivir a las presiones de las grandes potencias, a veces con éxito, a veces sumidos en años de crisis. Sin embargo, en las calles y plazas algo ha cambiado. El Parlamento ha encendido una chispa de orgullo nacional. Muchos celebran la ley como símbolo de identidad y emancipación, un acto de resistencia ante décadas de injerencia extranjera. Esta euforia, sin embargo, convive con un temor latente. La sombra del aislamiento internacional amenaza con opacar cualquier avance. Es el mismo sentimiento que vivió Irán tras la Revolución Islámica, cuando el fervor nacionalista chocó con la dura realidad de las sanciones y la escasez. El mundo observa. Para algunos, Burkina Faso se convierte en emblema de valentía africana. Para otros, en ejemplo de intolerancia y retroceso en derechos humanos. El voto unánime del Parlamento ya es un ícono político. Un país pequeño que desafía, con una sola voz, el orden global existente. La historia recuerda otros momentos similares, cuando Etiopía resistió la invasión italiana en 1935 o cuando Bolivia nacionalizó su gas en el siglo XXI. El mensaje era de desafío y búsqueda de control sobre el propio destino. La pregunta inevitable resuena con fuerza. ¿Qué lecciones sacarán África y el mundo de este enfrentamiento directo entre valores, intereses y modelos de poder? ¿Reforzará el continente su identidad o se fracturará ante las presiones externas e internas? La apuesta es existencial. Si Burkina Faso logra resistir la tormenta y construir nuevas alianzas, podría inaugurar una ola de autoafirmación africana y forjar un bloque alternativo de poder. Pero si fracasa, el costo será dramático: pobreza creciente, aislamiento y crisis devastadoras para su pueblo. Cada opción tiene precedentes y riesgos, y el desenlace está lejos de estar escrito. ¿Quién puede decidir cuáles son los valores que rigen una sociedad? Esta pregunta, tan directa como inquietante, atraviesa la historia de Burkina Faso y resuena en todos los rincones del planeta. Desde la Revolución Francesa hasta los movimientos de independencia africanos, la tensión entre valores universales y particularidades locales ha sido una constante. ¿Puede una sociedad definir su moralidad sin que ello implique negar derechos básicos a una parte de su población? Para millones de personas, la soberanía y la independencia significan dignidad. Son la capacidad de un pueblo para elegir su propio destino, sin injerencias ni dictados externos. Sin embargo, asumir ese poder implica peligros concretos: perder apoyos, afrontar sanciones y quedar aislados en un mundo donde la interdependencia es la norma. En la era de la globalización, ninguna nación es una isla. Incluso los gigantes económicos dependen de cadenas internacionales y de la buena voluntad de sus socios. Mientras el país se enfrenta a las consecuencias inmediatas, el verdadero impacto de la ley apenas comienza a sentirse. Las calles, los hogares y la política se preparan para nuevas tensiones, manifestaciones a favor y en contra, debates apasionados en los medios y en las redes, y una ola de incertidumbre económica y social. El caso de Burkina Faso podría convertirse en referencia para otros países africanos que consideran leyes similares. La experiencia de Zimbabue tras las sanciones occidentales en los años 2000 muestra cómo una política de confrontación puede tener efectos a largo plazo, tanto en la economía como en la cohesión social. La reciente decisión de Burkina Faso de romper décadas de silencio legal y criminalizar la homosexualidad dice mucho más que una mera postura política. Revela una tensión feroz entre el deseo de autonomía local y la presión global. En Occidente, la autodeterminación se celebra cuando conviene, pero se condena cuando no encaja con sus valores. Así, la doble moral occidental queda expuesta. Aplauden la soberanía solo cuando el resultado les resulta cómodo. Este fenómeno ha sido estudiado por politólogos como Samuel Huntington, que advertía sobre el choque de civilizaciones y la dificultad de establecer valores universales en sociedades profundamente distintas. Cada decisión nacional deja cicatrices profundas en la reputación internacional, en el acceso a recursos y en la posibilidad de establecer alianzas futuras. Para Burkina Faso, trazar su propio camino supone arriesgar apoyos económicos esenciales y desafiar a potencias que han establecido las reglas globales durante generaciones. La historia de Yugoslavia en los 90 o de Sudáfrica antes del fin del apartheid
muestra cómo la presión internacional puede forzar cambios, pero también generar resentimiento y polarización. La historia de Burkina Faso actúa como un espejo incómodo para todas las naciones que buscan dignidad bajo condiciones desiguales. Muestra la tentación de la comodidad que brinda la aprobación internacional frente a la incertidumbre y el costo de avanzar por cuenta propia. Países como Chile, que tras décadas de dictadura optaron por una transición pactada, muestran que a veces la independencia se negocia y otras veces se impone con todos sus riesgos. La tensión entre pertenecer al mundo y defender una identidad local marca nuestro tiempo. El dilema es universal: ceder ante la presión externa para buscar armonía o sostener la autenticidad aunque el precio sea alto. No solo los países enfrentan este reto. Cada persona, en su vida diaria, decide entre adaptarse o afirmar quién es, incluso si eso implica quedarse solo. Es el mismo dilema de un adolescente que decide, en contra de sus padres, seguir su vocación artística en vez de una carrera tradicional. El costo de la autenticidad puede ser alto, pero también lo es el de la renuncia. El peligro para nosotros, como audiencia global, es quedarnos en la superficie. Es fácil juzgar a distancia, sin captar la complejidad de la soberanía y los derechos en una era de fuerzas en conflicto. Solo enfrentando estos dilemas de frente, podemos entender lo que realmente significa el coraje nacional y personal. Cada sociedad y cada individuo debe decidir qué está dispuesto a sacrificar y qué está dispuesto a defender hasta el final. Naciones y personas se definen tanto por lo que aceptan como por lo que rechazan. En esa línea delgada se escriben las historias que transforman épocas. La independencia de la India, por ejemplo, fue tanto un acto de rechazo al colonialismo como de afirmación de su identidad plural y diversa. Cuando una nación se enfrenta a su destino, el mundo entero contiene el aliento. ¿Y tú? ¿De qué lado del dilema eliges estar? ¿Prefieres la comodidad de la aprobación internacional o la incertidumbre de la autenticidad? Pero, ¿hasta dónde puede sostenerse una decisión así frente a la presión internacional? La respuesta podría cambiar el rumbo no solo de Burkina Faso, sino de todo un continente que observa de cerca. Si la experiencia burkinesa inspira a otros, podríamos ver una nueva ola de afirmación africana. Si fracasa, será una advertencia sobre los límites de la autodeterminación en el mundo actual. La reciente decisión de Burkina Faso va más allá de una simple reforma legal. Nos sitúa ante una de las grandes encrucijadas del siglo XXI. ¿Pesa más el derecho a la autonomía nacional o la necesidad de aceptación global? Durante más de 6 décadas, el país optó por el silencio legal, navegando entre sus valores internos y las exigencias externas. Ese silencio, sin embargo, ha llegado a su fin. Burkina Faso ha trazado una línea, desafiando abiertamente a quienes buscan dictar reglas desde lejos. La criminalización de la homosexualidad no aparece de la nada. Es el resultado de años de presiones, de una región en transformación y de un liderazgo decidido a reclamar el derecho de definir su moralidad. Pero este movimiento trasciende el texto de una ley. Es una declaración que pone a prueba los límites de la autodeterminación en un mundo más conectado que nunca. Es un desafío lanzado al sistema internacional, similar al que protagonizó China al abrir su economía sin renunciar a su régimen político, o al que vivió Brasil al rechazar acuerdos ambientales que consideraba lesivos para su soberanía. La comunidad internacional observa, lista para juzgar. El gobierno de Ouagadougou arriesga más que su reputación. También pone en juego la ayuda externa, inversiones y alianzas vitales. El precio puede traducirse en sanciones, aislamiento y el empeoramiento de una economía ya frágil. Pero hay algo más profundo: la dignidad, la creencia de que un país puede decidir su propio destino, aún a un costo muy alto. Es el mismo espíritu que llevó a los países del sudeste asiático a resistir la presión occidental para liberalizar sus mercados a su propio ritmo, priorizando su visión de desarrollo. Burkina Faso no es la única en la cuerda floja. La pregunta subyacente resuena en muchas otras naciones. Si hoy se sanciona a un país africano por ejercer su soberanía, ¿quién será el siguiente? Lo que sucede aquí puede sentar un precedente para estados que buscan equilibrar tradición con modernidad, autonomía con reconocimiento internacional. El debate va mucho más allá de una ley. Está en juego el futuro mismo de la autodeterminación.
Países como Etiopía, que han desafiado la presión internacional en conflictos internos, observan atentamente el desenlace de la experiencia burkinesa. Entonces, ¿es la libertad de elegir el camino el mayor acto de independencia, o un riesgo peligroso en un planeta donde la aceptación global es clave para prosperar? ¿Hasta dónde puede resistir una nación la presión sin sacrificar lo que la define? La historia nos muestra que cada decisión de este tipo deja una huella, a veces de grandeza y orgullo, otras de tragedia y arrepentimiento. El tiempo dirá cuál será el legado de Burkina Faso. No existen respuestas sencillas. Solo queda preguntarse, cuando un pueblo desafía al mundo para definir quién quiere ser, ¿será recordado por su valentía o por su aislamiento? Quizás, el destino de Burkina Faso nos revele hasta dónde llega el derecho a decidir y qué estamos dispuestos a arriesgar por él. Al final, la historia juzgará tanto la decisión como las consecuencias. Y nosotros, como espectadores y ciudadanos del mundo, debemos reflexionar sobre qué tipo de mundo queremos construir. Uno de uniformidad impuesta o de diversidad soberana, con todos sus desafíos y contradicciones.